¡Amiga! Se me apareció la Virgen. ¿Por qué? Contá. Pues imagínate que mi novio me ofreció trabajo en su empresa. ¿Ah, sí? ¿Y trabajo de qué o qué? Como modelo webcam. Solo tengo que posar frente a la cámara y dejar pues que los hombres me vean y fantaseen conmigo. Además el horario es muy bueno, es flexible y la paga también dicen que es muy buena. Ay, no me digas que te está metiendo ese cuento. Eso es prostitución, pero virtual. No es tan fácil como te lo está pintando. Tienes que exponerte a horarios larguísimos y hacer lo que los hombres te pidan. Si no, fácil. Ellos dejan de verte y si no te ven, pues no te pagan. ¿En serio? ¿Eso es así? Mi novio no me dijo eso. Pues no te lo va a decir porque sus ganancias dependen de si logra meterte en esa vuelta o no. Y al final, él es el que gana. No, pues claro. Yo sí decía que a ese cuento le faltaba un pedazo. Gracias por alertarme, amiga. Vení, pero ese man dice que es mi novio y me quiere meter en esa vuelta. No, con el novio, ¿pa' qué enemigos? Mujeres, la saluda la Fundación Escuela de Estudios Feministas de Cali, ESFEMICA. Esta es la primera entrega de una serie de podcasts de todo su interés, titulada Debates Urgentes. En esta oportunidad les traemos el primer episodio, cuyo nombre es 8M sí, pero abolicionista. 8M abolicionista. Sean bienvenidas. La explotación sexual es la mercantilización de los cuerpos sexuados de las mujeres a través de la imposición de una sexualidad heteronormativa y misógina. Con la explotación sexual, los cuerpos de las mujeres son convertidos en propiedad ajena y en propiedad pública. Son ajenos porque los hombres prostituidores pasan a ser sus poseedores temporales, y son públicos porque se crea y se defiende la idea de que cualquier hombre con dinero suficiente puede usar y seleccionar mujeres a su antojo. Las diversas investigaciones sobre explotación sexual y la escucha de la experiencia de mujeres víctimas y sobrevivientes señalan claramente que la prostitución es consecuencia de las circunstancias socioculturales y económicas que rodean la vida de las mujeres. No se trata de una mera elección personal. A las mujeres en prostitución se les niega el derecho a decidir con quién o quiénes compartir su sexualidad, es decir, se les expropia su cuerpo. Esto contribuye a sostener la vida que subyace a la cultura de la violación. Todos los cuerpos de las mujeres son accesibles desde el privilegio masculino. En la actualidad, la explotación sexual tiene varias caras, modos de operar y nuevos discursos que intentan vestir las violencias de empoderamiento y liberación. Sin embargo, las mujeres en prostitución siguen viéndose expuestas a violencias físicas, psicológicas y sexuales que atacan su dignidad y humanidad y las pueden llevar incluso a la muerte. En este espacio nos acompañarán dos valiosas invitadas que nos hablarán sobre la problemática de la explotación sexual y reproductiva como uno de los tipos de violencia hacia la mujer. En un primer momento escucharemos a Melissa Rojas, directora de la Fundación Escuela de Estudios Feministas de Cali, ESFEMICA. La explotación sexual es la violación sistemática de los derechos humanos que ocurre cuando alguien, aprovechando una ventaja estructural, un desequilibrio de poder o cualquier otra circunstancia, induce, coacciona, obliga o manipula a otra persona a realizar actividades o estar involucrada en situaciones de tipo sexual, buscando para sí mismo un beneficio o lucro, bien sea sexual, económico o de otra naturaleza. Por lo general, la explotación sexual es una forma de violencia que se da sobre los cuerpos de las mujeres. Especialmente de aquellas mujeres que están en condiciones de mayor desventaja estructural, en situación de mayor precariedad, en situación de riesgo o vulneración de sus derechos humanos. La explotación sexual se da de muchas formas y en muchos contextos y se relaciona fundamentalmente con algo que se ha naturalizado en los paisajes urbanos, en los paisajes rurales, en la vida cotidiana de las sociedades, y es la prostitución. La prostitución, como dice Rosa Cobo, migró de ser, digamos, un negocio artesanal, rudimentario, muchas veces,
a convertirse en una industria y en un escenario, digamos, mucho más sistematizado, con mayores posibilidades para ofertar y encontrar y provocar demanda. Entre otras cosas, la era digital, que es la que estamos viviendo actualmente, favorece ciertas circunstancias para que todo tipo de situaciones sociales, incluyendo situaciones delictivas, encuentren otras vías de expresión y de acción, entre ellas, por supuesto, la explotación sexual. Y entre otras cosas, dentro de esa explotación sexual, la prostitución, entendida como una forma de violación de los derechos humanos de las mujeres, centrada en una forma de violencia sexual sistemática sobre las mismas. Entonces, en la era digital, que es el mundo que estamos viviendo hoy en día, pues la explotación sexual ha encontrado nuevos escenarios, y uno de ellos pues son las plataformas digitales y lo que conocemos, entre otras cosas, como pornografía, modelaje webcam, que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres ocupando el espacio público, pero desde las narrativas y las posibilidades que ofrece el contexto de la explotación sexual. En el siglo XXI, la prostitución no solamente se da en las calles, en los prostíbulos, en los cabarets, en los pisos, en los bares, sino que también ocurre en las agencias o mal llamadas agencias de modelaje, ocurre en las plataformas que supuestamente facilitan a jóvenes, en su mayoría necesitadas, en situaciones de precariedad o de necesidad, induciéndolas a esta nueva forma de prostitución 2.0. La explotación sexual es una forma de violencia sexual enmarcada aparentemente en un contexto transaccional, en donde hombres se lucran económicamente y hombres se benefician y se lucran sexualmente del consumo de los cuerpos, la sexualidad, la imagen directa e indirecta de las mujeres. Es, digamos, el factor común. Las mujeres siendo explotadas, prostituidas, tanto digital como físicamente, y los hombres siendo los que se lucran económica y sexualmente de ello. La existencia de plataformas como OnlyFans va en contra de los derechos humanos de las mujeres, porque es la continuación y perpetuación no solo de la jerarquía sexual, sino de la violencia sexual, y con esto del continuum de la violación y en general de la cultura de la violación, porque además promueve y fomenta la pedagogía de la cosificación e instrumentaliza a las mujeres, instrumentaliza sus cuerpos y los convierte perpetuamente en mercancías para el consumo masculino, porque aunque en apariencia se dé de forma remota, digital, a distancia, la vejación y el daño ocurre directamente en los cuerpos y mentes de las mujeres llamadas modelos. Entre más crece la industria de la explotación sexual en sus distintos escenarios, la calle, el burdel, las plataformas digitales, más crece la trata de personas, específicamente la trata de mujeres, que son las principales víctimas de este flagelo. La pornografía se relaciona directamente con la cultura de la violación porque es una de sus más perfectas y acabadas expresiones. Cuando hablamos de cultura hablamos de todo, los símbolos, las prácticas, los ritos, lo que le da sentido a la vida, el lenguaje, las interacciones. La pornografía es una expresión, es una práctica que está inscrita en nuestras sociedades, en la cual la sexualidad de las mujeres es creada, imaginada, recreada desde el punto de vista masculino para el consumo masculino. Cuando hablamos de violación, hablamos del daño que se ejerce a la integridad sexual de quien es víctima, mayoritariamente las mujeres. Para que esto ocurra, para que esto sea tolerado, para que esto sea aceptado, para que sea naturalizado, al punto de no ser verdaderamente combatido, se requiere el esfuerzo de muchos elementos de la sociedad para que la sociedad acepte esto como normal. La pornografía, como dicen quienes estudian este tema, quienes lo investigan, es la pedagogía de la violación y es la escuela de la desigualdad humana, porque enseña a los hombres todos los límites que pueden atravesar sobre los cuerpos y vidas de las mujeres, y porque enseña a las mujeres
mujeres, cuál es su lugar en esa jerarquía sexual. La pornografía se alimenta de todos los estereotipos sexistas, misóginos y patriarcales. En las plataformas pornográficas observamos todos los fetiches misóginos posibles. Los videos de mayor consumo son aquellos en donde las mujeres son humilladas, violentadas, vejadas, en donde hay una relación de consanguinidad y se produce un castigo, en donde la mujer ocupa un lugar subalterno o es menor de edad. Esto, por supuesto, alimenta la violencia contra las mujeres en la práctica, siendo esto mismo una práctica de violencia contra las mujeres, porque refuerza imaginarios que además son legitimados por acción o por omisión por los distintos actores de la sociedad, las instituciones, la familia, la escuela. Incluso se considera que la pornografía hace parte natural del despertar sexual de las y los jóvenes, y no es verdad. La pornografía es una fabricación sexual o sexualizada del poder de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres. Ya dijimos que la pornografía es una fabricación masculina de la fantasía de dominación sobre los cuerpos de las mujeres. Pero para que esto ocurra, tiene que haber un contexto de interacción real. Cuando vemos un video de pornografía, no estamos viendo a actrices y actores simplemente ejerciendo un papel. Estamos viendo a hombres que violentan los cuerpos de mujeres que no desean realmente el acto sexual. Hay consentimiento, claro, al decir sí, acepto o sí, lo hago, pero el consentimiento no es suficiente cuando hablamos de sexualidad plena, de sexualidad íntegra, de una sexualidad que respete los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de esto, hablamos de consentimiento, pero también hablamos de deseo, pero también hablamos de condiciones similares de poder, estar en situaciones equiparables de poder. Una mujer en la industria de la pornografía se ve expuesta a múltiples violencias, a un ejercicio permanente de agresión sexual sobre su cuerpo, y además es grabado, y al ser grabado y difundido es perpetuado, porque lo que está en la red, en internet, deja una huella irrevocable y eterna. Entonces estamos asistiendo a una violación que es reiterativa, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, tanto por el acto que produjo, digamos, el video en sí, como por el acto de consumir ese video, porque es el cuerpo de la mujer expuesto el que está siendo pornificado, el que está siendo consumido, el que está siendo vejado, el que está siendo humillado. De nuevo, en la pornografía, lo que tiene un consumo más exitoso es aquello en lo que se ve a la mujer en una situación de subalternidad, de humillación, de vejación, y son los cuerpos que luego están consumiendo una y otra vez los hombres. La explotación reproductiva es la mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres para generar ganancias económicas que, en la mayoría de los casos, benefician a grandes corporaciones. Existen diferentes modalidades, como la donación de óvulos, también llamada ovodonación, y los vientres de alquiler. En síntesis, la explotación reproductiva es una forma de comerciar con seres humanos, mujeres y sus bebés, como si fueran objetos que se pueden comprar y vender. En Colombia y Latinoamérica nombramos esta forma de violencia contra las mujeres como explotación reproductiva y no como subrogación, puesto que subrogar implica suplantar la identidad de una persona mediante un contrato civil, cosa que no sucede aún en nuestros países. En otras palabras, la subrogación es la suplantación de la identidad de la madre biológica por la de otra persona que ha pagado para hacerse al óvulo o al recién nacido. Básicamente, es un contrato de compra y venta de seres humanos. La legislación colombiana, como la de la mayor parte de los países latinoamericanos, prohíbe la venta de bebés y la trata de personas. Sin embargo, quienes se lucran de la explotación reproductiva han empezado a promoverla como, entre comillas, técnica de reproducción, invisibilizando el sufrimiento de mujeres empobrecidas y sus hijos e hijas. Amor, encontré una opción perfecta para nosotros. El alquiler de vientres. ¿Alquiler de vientres? ¿Y qué es eso, mi amor? No te preocupes, que es legal.
Bueno, no aquí, pero en otros países sí. Lo único que tenemos que hacer es pagarle a una mujer que nos haga el favor de tener al niño o la niña y nosotros lo recibimos y ya. ¿Así de fácil? No, eso está muy raro. ¿Y cómo sabemos que no se va a arrepentir o que se va a quedar con el bebé? No puede hacerlo, amor. Esa es la mejor parte. Firmamos un contrato en el que ella renuncia a los derechos sobre el bebé y nosotros los adquirimos totalmente. Eso está genial. ¿Y dónde funciona esta empresa? ¿O cuánto cobra? ¿O qué? La empresa es alemana, amor, pero la mujer que tendría el bebé es como de un país, Birmania o algo así. El precio es alto, eso sí. Está bien, mi amor. Igual pues, nos toca mirar es cuánto nos puede prestar el banco. Sí, de verdad. ¡Qué felicidad, amor! A continuación, escucharemos nuevamente a la directora de la Fundación Esfémica, Melissa Rojas, y a la psicóloga Jamie Salas con algunas precisiones frente a la explotación reproductiva. Bueno, de nuevo los cuerpos de las mujeres puestos al servicio de las ambiciones de quienes ostentan el poder. En el caso de la explotación reproductiva, lo mal llamado subrogación o lo que nosotras denominamos los úteros de alquiler, lo que podemos observar es que esta industria de la explotación reproductiva ha venido creciendo con mucha fuerza en países occidentales en términos de la demanda, es decir, son, tanto como ocurre con la explotación sexual, son quienes están ubicados habitando las zonas privilegiadas del mundo, aquellas zonas, países que fueron colonizadores y conquistadores, quienes están demandando nuevamente servicios, beneficios y productos sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, sobre la explotación reproductiva, lo que observamos es que sucede fundamentalmente que personas o familias del norte global, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Norteamérica, buscan abastecerse o aprovisionarse de hijos e hijas, de niños y niñas, mediante la explotación de los cuerpos de una mujer desprotegida, de una mujer vulnerable, de una mujer con necesidades prácticas insatisfechas. El fenómeno que observamos es que son las mujeres del sur global las que están puestas como máquinas reproductivas para aprovisionar al norte global de hijos e hijas sanas provenientes de sus úteros. En el contexto global hay unos países que son poderosos, unas regiones que son poderosas económicamente, políticamente, militarmente. Los países que no lo son, las regiones que no lo son regiones que están en una desventaja en términos económicos, políticos, en fin. Dentro de estas realidades, dentro de estas regiones, las más pobres son las mujeres. Y la industria de la explotación reproductiva ha hecho posible que se conciba como viable e incluso como deseable que los cuerpos de las mujeres empobrecidas, racializadas del sur global funcionen como fábricas para producir hijas e hijos sanos para Occidente. Es una forma de colonización porque es la perpetuación y el continuum de una práctica que se ha dado en otros sentidos entre el norte global, es decir, quienes fueron colonizadores y conquistadores, y el sur global, quienes hoy son excolonias y que han librado luchas históricas por la independencia. Bueno, la explotación reproductiva al pasar de los años ha encontrado diferentes estrategias para captar a las mujeres que terminan siendo víctimas de esta forma de violencia. Se ha visto que una de las formas que existe para llevar a cabo esta forma de violencia es que grandes compañías se hacen pasar por ONGs que encuentran o identifican mujeres que están en un estado de vulnerabilidad y les ofrecen, digamos, estas alternativas como una forma de trabajo. Les indican pues que con el embarazo pues van a tener una gran cantidad de dinero pues al finalizar el proceso. También se ha visto que la captación para la explotación reproductiva se ha empezado a utilizar también en el voz a voz. Van a los lugares donde hay mujeres en situación de vulnerabilidad y les hablan directamente ofreciéndoles pues como esta alternativa como respuesta a las situaciones que sufren las mujeres, ¿no? En un contexto socioeconómico que es precario para ellas.
Bueno, en primer lugar, la explotación reproductiva constituye un atentado contra la integridad de las mujeres en cuanto existe una concepción de las mujeres como incubadoras o justamente como objetos, ¿no?, que pueden ser utilizados y del cual terceras personas están obteniendo un beneficio. Ahora bien, cuando pensamos en lo que implica un embarazo en la vida de las mujeres, en el cuerpo de las mujeres, tanto físicamente como sexual o psicológicamente, pues digamos que podemos observar varias cosas. Siempre que haya un embarazo van a existir unos cambios físicos en las mujeres, unos cambios hormonales, unos cambios también a nivel psicológico que tienen unas dinámicas especiales o específicas en cada una de ellas. Ahora bien, en el momento en que nace el producto de este embarazo, ya una vez sea niño o niña, se generan unos lazos, ¿no? Eso se da a nivel psicológico. Todo el tema del apego, de este intercambio relacional que se da madre e hijo, que termina siendo cortado de una forma abrupta, eliminando la posibilidad de desarrollar este vínculo o eliminando por completo este vínculo, ¿no?, prohibiéndole a la mujer desarrollar lo que se genera con este fruto del embarazo que ha tenido que pasar las mujeres durante el tiempo en el que haya pasado, sin contar que existen unas especificaciones, unas reglas que deben cumplir las mujeres a lo largo de este proceso de embarazo, como restricciones alimenticias o indicaciones específicas de actividad física o etcétera, dependiendo con los requerimientos que tengan las personas que hayan decidido comprar este bebé. Entonces, todas estas cosas, que por supuesto son mucho más profundas y mucho más extensas, tienen unas afectaciones o implican unas afectaciones en la vida de las mujeres que definitivamente estamos dejando de lado cuando queremos utilizar eufemismos o palabras o frases que desvían la atención de lo que realmente significa la explotación reproductiva, o como se ha llamado la subrogación, los vientres subrogados, los vientres de alquiler, o incluso estos últimos términos que nos hacen querer ver qué significa como un vientre solidario, ¿no? Pues realmente son mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, que están tomando este camino de la explotación reproductiva porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad, no tanto porque sean generosas y quieran pues brindar a toda costa todo lo que implica un embarazo para que otra persona pueda tener este lujo, ¿no?, de tener un hijo con las características en que esa persona lo haya decidido. Cuando se analizan y se ponen en perspectiva estas dos formas de violencia, la explotación sexual y la explotación reproductiva, se hace evidente que ambas están soportadas en la concepción de que las mujeres y sus cuerpos son objetos usables, y en la realidad de que hay corporaciones lucrándose con la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Circunstancias socioeconómicas y culturales desfavorables para las mujeres, principalmente en países del sur global, son aprovechadas por corporaciones y personas, en su mayoría hombres, que alcanzan millonarios beneficios mientras las mujeres continúan empobrecidas, expuestas a múltiples violencias y dependientes económicamente de su principal agresor, el proxeneta o, entre comillas, el putero. La explotación sexual y reproductiva también se asemejan en las formas en que tiene lugar la captación de potenciales víctimas. Entre las estrategias identificadas sobresalen el voz a voz, el reclutamiento a través de redes sociales e incluso la existencia de agencias de explotación reproductiva que operan como ONGs para atraer a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Tanto la explotación sexual como la explotación reproductiva resultan de la asociación entre patriarcado y capitalismo, y ambas formas de violencia son naturalizadas a través de los medios de comunicación, donde personas adineradas seleccionan hijos, entre comillas, a la carta. Autoras feministas abolicionistas y estudiosas del tema coinciden en que por más eufemismos o nombres originales con los que se pretenda promocionar la explotación sexual y reproductiva, estas siempre van a constituir precisamente ello, formas de explotación, cosificación y enajenación del cuerpo de las mujeres. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sí, pero abolicionista. 8M abolicionista.